tradicional predictivo. ¿Listo? Regularmente, digamos que una de las cosas interesantes que quiero citar aquí es este numerito, ¿vale? Un 31%. Dice, bueno, ¿qué será ese número del 31%? La situación actual no te dice que el 31%, ¿no?, de las causas de fracaso en los proyectos se debe a una inadecuada identificación y gestión del riesgo. Con una investigación, ¿no?, del PMI aquí en el 2016. Me dice, bueno, si yo hago un análisis de Pareto, quizá el 31% de las causas es bastante importante. ¿Listo? Luego significa que yo debo focalizarme a entender la gestión del riesgo. ¿Listo? Debo comprender cuál es el mejor approach, cuáles son las mejores herramientas, ¿cierto?, para hacer toda la conducción clara del riesgo a lo largo de la ejecución. Para ello, ¿cierto? Para yo determinar en cierta forma ese approach, sí, yo tengo que empezar a entender todo lo que rodea, ¿no?, al universo de riesgos. Y quizá no solo a riesgos, sino al contexto claro de lo que es un proyecto, ¿ok? Hoy en día, ¿no?, y todos los que hemos visto y todos los hemos quizá leído o instruido de todo lo que es el discipline agile y todo ese tipo de nuevas tendencias, ¿no?, asociadas a, bueno, quizá empecemos a pensar un poco más a ver cómo yo utilizo todo lo que sé para tener el criterio suficiente que permita establecer el mejor approach para el proyecto que tú necesitas. Lo mismo pasa en riesgo, ¿no? ¿Cuáles son las variables mínimas o las variables que yo debería considerar regularmente para poder, sí, estar contemplando o estar estableciendo una estructura o un marco operativo de gestión de riesgos en un proyecto? Primero, digamos, de los grandes quizás retos a los cuales yo tengo que empezar sobre los cuales yo tengo que influenciar es evidentemente la cultura, ¿cierto? Actualmente y culturalmente, ¿no?, podríamos decirnos nosotros que nuestra cultura es una cultura que prefiere, ¿cierto?, que los riesgos regularmente se materialicen para actuar, ¿sí? Regularmente es muy poco, quizá es bastante curioso, ¿no?, que si tú llegas y mencionas en un mundo real, ¿cierto? Si yo calculo reservas de contingencia que regularmente forman parte, ¿no?, de una línea base cuando tú incluyes costos directos e indirectos en un proyecto, pues uno dice, bueno, es una línea base, ¿vale? Pero en cierta forma yo debo saber que la reserva de contingencia claramente está diseñada, ¿cierto?, para responder en teoría a riesgos conocidos y planeados. Pero ¿cuál es el chip del mundo real? ¿No? El chip del mundo real es un chip donde no, reserva de contingencia y tengo estos otros costos. Pues yo busco, ¿cierto?, que el presupuesto me lo agote, ¿cierto? Busco que el presupuesto en cierta forma se agote y yo me voy a consumir todo ese presupuesto. Entonces, si hay 130 millones incluidos reservas, bueno, yo hago que eso se ejecute, ¿vale? Porque es el presupuesto del proyecto. Sí, entonces la cultura nuestra es una cultura que hay que empezarla a desarrollar, hay que empezarla a trabajar y es un factor muy complejo hoy en día por la quizá la necesidad de transparencia en todos los cálculos necesarios para obtener quizá un cálculo, una forma de reserva, no bien sea de contingencia en tiempo, contingencia en costo, ¿no? Cuáles son las raíces, cuáles fueron las fuentes de estimación que fueron empleadas para eso. Al no existir o al no ser aplicadas en el mundo real, ¿sí?, pues claramente por tema cultural, pues yo me espero, ¿no?, regularmente a que el riesgo pase para actuar, ¿sí?, que es algo que va en detrimento de lo que queremos nosotros. Una metodología, quizá, digamos, una metodología eficiente, es decir, actualmente uno puede pensar y uno dice, bueno, si yo cojo cualquier libro de gestión de riesgos, uno observa, ¿no?, todas esas matrices de 30, 40 columnas de estimación que fueron empleadas, hojas de cálculo gigantes, ¿no?, Al no que tú las vas a existir. imprimir y ni siquiera puedes ver la letra. Ok, ves una cantidad y ves un mapa de calor así muy bonito y tienes que ponerte una lupa para ver lo que quiere decir. Esas no son herramientas, de acuerdo al agilismo, ¿no? Todos sabemos, ¿no? Digamos que no manejamos herramientas sofisticadas, sino herramientas para el equipo. Sí, si yo quiero ser transparente y visual para mi equipo, ese tipo de matrices, en cierta forma, quizá tienen que transformarse, ¿no?, en un lenguaje que sea un lenguaje visible, un lenguaje claro, un lenguaje que permita evaluar todos esos risk actions o planes de respuesta a riesgos de una forma transparente, en donde yo pueda claramente visualizar cada responsable y tener algo de alguna forma que tenga conexión, ¿no?, con los programas de ejecución en términos de tiempo y costos. Hoy en día, ¿qué pasa? Tú tienes matrices de riesgo y tú dices, bueno, voy a aplicar el ejercicio de gestión de riesgos, pero tienes un cronograma por un lado, puedes tener un presupuesto por otro lado, tienes una matriz de riesgos por otra. Cuando tú estás gestionando en el marco de la ejecución, tú no sabes a quién hacerle caso.
¿sí? Si yo le hago caso a una matriz de riesgos, ¿no? Regularmente los riesgos se asocian a paquetes de trabajo, si yo pienso en un tradicional predictivo. Cuando un paquete de trabajo se desplaza en la programación, en el cronograma, pues ¿cómo hago para actualizar el registro de riesgos? Sí, digamos que es un sobreesfuerzo, eso no tiene hipervínculo de alguna forma y bueno, digamos que hay una gran complejidad en ese ejercicio. Luego la gestión de riesgos queda en un papel, sí, que no genera valor porque regularmente siempre estamos gestionando cronogramas y ya está. De una desconexión total entre el mundo de riesgos y el mundo de las otras líneas base de gestión de la triple restricción de un proyecto. Gestión de interesados, digamos que qué pasa con los interesados, de las cosas más complejas que hay. Digamos, es que hoy en día se centraliza, ¿no es cierto?, muchas veces la gestión de riesgos en analistas de riesgos. Entonces, se contratan equipos solamente de gestión de riesgos, ¿para qué? Para que hagan el esfuerzo de hacer quizá el análisis del riesgo. Pero el problema es que el análisis es lo mínimo que uno debe hacer en riesgos, ¿vale? Porque es que regularmente los riesgos yo siempre lo asocio como un sándwich, ¿ok? La primera parte del pan, ¿no es cierto?, tiene que ver con la identificación de riesgos, es decir, todo viene de una fuente de información. Yo puedo tener la mejor matriz de riesgos, ¿verdad? Pero si la fuente de información no la garantizo, que es la fuente de expertos, la fuente de los parámetros, la fuente de las lecciones aprendidas, no se garantizan, pues en cierta forma los análisis tampoco. Y si el análisis, digamos que no hace match con la identificación, pues tampoco voy a poder hacer un plan de respuesta a riesgos que sea eficiente, que también trabaja con el verdadero juicio de expertos. Por eso, si yo no aseguro que hubiera un tema cultural amarrado al tema de los stakeholders, ¿ok? Y asegurar claramente de cómo los stakeholders interactúan en todo el ejercicio de la gestión de riesgos, empezando por definir algo tan sencillo como una matriz RACI, ¿ok? En donde cada uno de los stakeholders y miembros del equipo asuman responsabilidades frente a lo que significa hacer un análisis sistemático de riesgos, pues entonces el tema va a quedar perdido. Otra vez se queden tres personas, ¿vale? Tres personas dentro del marco de la ejecución, levantando por una que otra información, recalculando a criterio probabilidades e impactos y reestimando la severidad de un proyecto y ya está. Para emitir un reporte que de pronto es un reporte que no genera valor. ¿Por qué? Pues porque no está construido por el equipo ni para el equipo. ¿Ok? Por otro lado, acuerdos, ¿no? Actualmente, ¿qué pasa, no? Cuando uno habla de acuerdos o contratos, digamos que en qué momento uno puede ver un contrato en cierta manera hoy en día que contemple quizá la resultante de la gestión de riesgos de un proyecto. Nunca lo vas a ver, ¿cierto? Digamos que hoy en día los acuerdos o los contratos se centran por lo menos el 80-90% en puro clausulado jurídico, ¿vale? Pero nunca especificas tu manera de operar, nunca especificas quizá la metodología de gestión de proyectos que yo debo aplicar. Hoy en día es muy común ver, ¿no? Y a mí me ha tocado muchas veces ver contratos que dicen como anexo, vamos a gestionar el proyecto por metodologías ágiles y vas a ver el contrato, es un contrato absolutamente impráctico e inflexible diciendo que vas a hacerlo por metodologías ágiles. ¿Sí me entiendes? ¿A qué puedes esperar? El día de mañana, el contrato decía que son 4.500 horas hombre de esfuerzo, te consumiste 4.000, ¿ok? Ya he consumido casi más del 90%. Al final de cuentas, por más ágil que seas o no ágil, todo contrato implica intereses. ¿Y qué son intereses? Digamos, hay una triple restricción para cualquiera de los bandos, contratante o contratista. Si alguna de la ecuación se desbalancea, por un lado el uno pierde beneficio y por otro lado el otro también pierde beneficio en términos de utilidades o rentabilidades. ¿Sí? Entonces el día de mañana, por más ágil que sea, el contrato es la ley. ¿Sí? Y si tú no cumpliste en cierta forma, edito uno, no cumpliste esto, pues yo sí me voy a preguntar qué va a pasar con mis 4.500 horas que yo invertí y no tengo la generación de valor. ¿Sí? Entonces yo puedo decir muchas cosas, pero claro, ¿qué está pasando hoy en día? Pues los contratos no obedecen en cierta forma a la inercia que un proyecto de estas características, llámese incluso tradicional o llámese ágil de gestión de conocimiento con mucha ambigüedad y mucha incertidumbre, pues realmente merece. Por otro lado, gestión del conocimiento. Entonces la gente hoy en día, ¿qué pasa? Pensemos en el mejor de los escenarios. El mejor de los escenarios es una empresa que quizá gestiona lecciones aprendidas. ¿Listo? Uno dice, por ejemplo, yo siempre digo algo, ¿no? Y los que han visto clase conmigo dicen, bueno, esta frase la repite Andrés mucho, y es que yo siempre digo, y es que uno dice, uno habla de lo que es gestión del conocimiento, ¿cierto? Y uno dice lecciones aprendidas, y también como atacando un poco al PMI también en ese sentido, pero
El que tiene tiempo en la empresa de hacer lectura de lecciones aprendidas y elaborarlas, empiécese a preocupar, ¿vale? Empiece a preocuparse porque entonces usted no tiene mucho que hacer. ¿Sí me entiende? La lección aprendida o la gestión del conocimiento es toda aquella base que yo utilizo para hacer procesos de actualización de todos los activos de procesos de la organización, ¿ok? Con miras a, ¿qué? A optimizar ejercicios de planeación, ¿ok? Y regidos por toda la gobernanza que tengo en la organización. ¿Sí? No es ni siquiera el mismo PM, entonces al mismo PM y al equipo lo pueden a construir, que es que lecciones aprendidas, por favor. Sí, cuando esto es una función de construcción empresarial, construcción organizacional, ponga quiénes, ponga la PMO, a que la PMO se remangue. ¿Sí? Remangue, se asigne recursos, ¿para qué? ¿Cierto? Para que levante información a través de procesos de observación y coja a los demás gobiernos allá arriba. Coja el gobierno de TI, gobierno de tecnología, de calidad, de todo eso que hay allá arriba, y ponga recursos, apoye, remánguese, ¿ok? Y vamos a hacer gestión de conocimiento sobre la práctica, articules en el trabajo del proyecto y ahora recojamos la información para mejorar los activos de procesos actuales y esos activos serán replicables para futuros proyectos en donde yo como nuevo PM, cuando vuelva a utilizar una base de estimación, un nuevo registro de supuestos, pues yo lo uso nuevamente y no tengo que entrar a buscar una biblioteca de lecciones aprendidas. ¿Okay? Entonces, cuando todo eso gira, ¿no? En el mundo real, yo tengo que empezar a entender cómo atacar ese tipo de situaciones en el mundo real. Ok, si yo pienso en riesgos, ¿no es cierto? Hablo de información, hablo de dependencias externas, hablo de factores ambientales y hablo de un modelo operativo de gestión de proyectos. Hay cuatro cosas que son determinantes en el mundo de los riesgos a mi criterio, ¿vale? Andrés Sousa. Cuando yo digo, ¿no? Por un lado, digamos, empecemos a pensar en todos esos cuatro vertientes, yo por aquí, ¿no? Algunas de las cosas que tengo, uno empieza a reflexionar. Dice, todo proyecto tiene la condición de ser único e irrepetible y por lo tanto, siempre estaremos expuestos a experimentar eventos inesperados. Entonces, yo siempre me pregunto, ¿no? Si esa es la definición de un proyecto y dice único e irrepetible, o sea, no es una operación, significa que siempre vas a hacer algo nuevo en un proyecto. Y si yo voy a hacer algo nuevo es porque voy a descubrir cosas nuevas. Y esas cosas nuevas con las cuales yo puedo enfrentarme, puedo trabajar en la ejecución, significan riesgos. ¿Qué significa eso? Que por definición en temas de proyectos, todas las personas que gestionamos proyectos y nos vemos inmersos en ese contexto interno y externo, debemos ser absolutamente capaces y con la idoneidad suficiente para gestionar riesgos. ¿Sí entiendes? Porque por definición, un proyecto ya te dice a ti que tú vas a manejar y vas a experimentar riesgos. Por defecto. ¿Sí? Yo tengo, digamos que yo, si yo soy PM, si yo soy líder de proyectos, si yo soy Scrum Master, si yo soy un PMP, si yo soy cualquiera de estas otras credenciales, digamos, si tú no sabes gestionar riesgos en un proyecto, por definición estás colgado porque no puedes adoptar ese 31%, ¿no? De esas causas, de ese Pareto que decíamos allá de causas de riesgos. Y porque no estoy tratando la principal definición de lo que significa un proyecto. ¿Ok? Luego, todo proyecto regularmente maneja, les decía yo, dos variables importantes, ambigüedad e incertidumbre. ¿Ok? Que las dos se relacionan entre sí. Y como dice acá, la exposición al riesgo aumenta cuando carecemos de información para tomar decisiones. Cuando uno dice, digamos, en cierta forma, los principios de ambigüedad e incertidumbre, ambigüedad tiene mucho que ver con la carencia o más bien dicho, con el monto de información del que tú dispones en el momento en que vas a iniciar un proyecto. ¿En términos de qué? En términos del alcance del producto y alcance del proyecto. Cuando hablo de alcance de producto, son sus requerimientos, descripciones o detallamiento de los mismos, y el alcance del proyecto en términos del approach que yo voy a emplear para hacer la construcción del trabajo que se alinea a la generación de valor que desde un caso de negocio regularmente se hace. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Proyectos, por ejemplo, con el enfoque tradicional regularmente tienen una ambigüedad que puede ser menor, porque en teoría, digamos que los que son PMPs entienden que uno nace con la recopilación de requerimientos, según el PMBOK. Es decir, que yo no defino requerimientos. ¿Qué complejidad tiene en el Agile? Digamos que estos proyectos que son gestionados a través del conocimiento e información, ¿ok? Regularmente que se mueven en tantos enfoques o entornos exploratorios, donde los verdaderos requerimientos emergen a lo largo de la ejecución de proyectos en la medida en que tú eres capaz de evidenciar resultados y confrontar
hipótesis, ¿ok? Que planteas al principio para revelar la verdadera necesidad del cliente durante la ejecución del proyecto, ¿sí? Pues es un tema diferente porque son proyectos con muchísima ambigüedad. ¿Listo? Luego, muchísima ambigüedad significa que hasta el momento yo puedo tener N formas de ejecutar un proyecto. ¿Sí? Y esas N maneras de ejecutar, digamos que tengo que entenderlas muy bien de cara a la incertidumbre, ¿ok? Porque a mayor ambigüedad, pues más incertidumbre yo voy a, en cierta forma, a tener. ¿Ok? Por lo tanto, digamos que esas dos son las variables más importantes que yo tengo que entender, ¿no? Que pueden generar, pues, aspectos en riesgos claves. La planeación no es un ejercicio unilateral. ¿Ok? Cuando hablamos de no es un ejercicio unilateral, digamos, ¿qué quiere decir? ¿No es cierto? Que yo, no importa el approach que yo maneje, ¿no? Bien sea ágil o bien sea tradicional predictivo, tengo que saber que cualquier ejercicio de planeación que yo haga no es unilateral que se concentre solamente en el equipo y en el product owner o el Scrum Master y ya está, ¿vale? Digamos que la planeación debe involucrar a todos los key stakeholders, las partes involucradas, incluso áreas funcionales, incluso a todos los, al contratante, al contratista, porque yo debo formular lo mejor de los acuerdos. Mi mejor definición de planeación, digamos que la planeación es una fórmula que yo me pongo de acuerdo en lo fundamental del proyecto. Sí, ¿y qué es ponerme de acuerdo en lo fundamental del proyecto? Es ponerme de acuerdo en todo lo que para hoy en el proyecto es absolutamente conocido y todo lo que hoy es absolutamente desconocido. Y cuando lo desconocido se va a volver conocido. ¿Sí? Cuando yo eso lo pongo sobre la mesa, ¿ok? Y a eso lo vuelvo planeación porque soy muy claro y transparente en lo que significa hoy, qué información yo cuento, cuál es el nivel de ambigüedad, ¿ok? Y cuando la información va a quedar descubierta dentro de la ejecución del proyecto, pues yo puedo empezar a formular la metodología de gestión de proyectos y la metodología de gestión de riesgos, ¿ok? Definir y aprobar el approach para implementar el principio de elaboración progresiva, ¿no? Buscando el refinamiento incremental, ¿no? Y buscando claramente quizá en los proyectos con condición que pueden ser adaptativa, tradicional o predictiva. Y aquí, ¿qué pasa, no? Digamos que un poco del tema, todo proyecto, no importa si es ágil, no importa si es tradicional, no importa si es híbrido, si es iterativo, si es incremental, como quieran uno llamarle, si es, mejor dicho, sí, de todo tipo, no exploratorio, programa. Sí, a fin de cuentas, yo siempre digo dos cosas, ¿no? Hay dos grandes mundos que siempre tienen que ver con proyectos. Por un lado está el Lean Management, ¿no es cierto? Y por otro lado el principio de elaboración progresiva, ¿sí? El PMI, digamos que habla mucho de la elaboración progresiva y de la manera en que yo tenga para poder aplicar el principio de elaboración progresiva en los proyectos, en cierta forma me permite evaluar claramente cómo yo voy a refinar el alcance a lo largo de la ejecución del proyecto. ¿Sí? Digamos que, de hecho, en todos estos años yo he evaluado y he determinado la incapacidad nuestra en enfoques tradicionales predictivos de llevar a la realidad el principio de la evaluación progresiva. El PMI, desde más o menos versión 2, donde el PMI acá, que es desde donde yo tengo conocimiento, viene hablando de elaboración progresiva. Pero yo quisiera saber, ¿no? ¿Quién de nosotros fue capaz de llevarla a cabo y de implementarla en el mundo real? Siempre nos quedamos con esquemas de planeación, ¿no es cierto? Completamente upfront planning, ¿no? Planeaciones detalladas al principio y hasta ahí llegué y ejecute el proyecto, ¿no? Cuando el PMI siempre te dice, oye, tienes que entender la forma de aplicar la elaboración progresiva. ¿Y qué es elaboración progresiva? Principios de planeación en olas, ¿cierto? ¿Cómo yo planeo con más detalle lo que voy a iniciar más pronto? ¿No? Entonces, cuando yo entiendo cómo manejar eso, pues tendrá mucho que ver, pues, todo este tema. El mejor de los acuerdos por aquí, ¿cierto? Cuestionamientos, ¿no? En términos de riesgos, cuál es el monto de información conocida y el nivel de ambigüedad que tengo, el primer punto que tengo que averiguar. ¿Cuál es el monto de información desconocida? ¿Quién y cuándo la debe suministrar? Segundo punto, tener en cuenta en planeación en gestión de riesgos. ¿Qué está bajo el control de quienes integran la mesa de trabajo? Es decir, de las cosas más chéveres que tiene el universo de riesgos es que yo les dije, ¿no? Yo me pongo de acuerdo en todo lo que es conocido y todo aquello desconocido. Y sobre lo que es conocido y desconocido, ¿quién de los que está en esta mesa tiene que responder por qué? Y qué de los que estamos en esta mesa es una dependencia externa que no depende de nosotros como equipo de trabajo. ¿Para qué? Pues para que lo pongamos en un papel, para que lo identifiquemos, ¿ok? Y sepamos cuál es el tratamiento en caso de que un riesgo se materialice, para saber quién
quién de las partes o de esos stakeholders debe quizá adaptar o debe cumplir con su plan de respuesta en el momento que tiene que hacerlo y formar parte, ojalá, de un contrato. Muy bien. Siguiendo con ese concepto, ¿no?, de ambigüedad e incertidumbre, ¿listo? No es que el proyecto se adapte a un método, ¿no?, una frase. Somos o son los líderes de proyecto y sus equipos quienes los apropian a partir de la caracterización del mismo y la valoración de su concepto, ¿no?, de su contexto. Otra frase interesante. Imaginémonos que tenemos un proyecto. En este momento, cada uno de ustedes está recibiendo un proyecto. Ya, ¿no es cierto? Pum, ¿no? Y no significa que yo hasta este momento he firmado el Project Charter. ¿Listo? No significa eso, ¿no? Que muchos piensan que el gerente de proyecto nace con la firma del charter, ¿no? Gravísimo error y principal foco de riesgos. ¿Ok? Los PMs no caemos en paracaídas a un proyecto. ¿Ok? Supongamos que yo recibo un proyecto. ¿Ok? Lo primero que debo hacer, ¿no?, es valorar con mi equipo de trabajo el nivel de información que actualmente se tiene, ¿cierto? En términos de la necesidad, en términos de la visión, en términos de los requerimientos. A eso es a lo que yo, ¿no es cierto?, Andrés Sousa, le hago aquí, ¿no?, una medición de escala de ambigüedad. ¿Ok? Que puede ser, no importa, mira, si hablas de enfoques adaptativos o ágiles o hablas de enfoques predictivos, ¿vale? Da lo mismo. El concepto es lo mismo. Lo que pasa es que la diferencia entre los dos claramente es el alcance en términos de la ambigüedad. Es probable que hayan proyectos que manejen, qué sé yo, ¿no?, un nivel de ambigüedad que yo le llamo, ¿no?, a 33,000 pies de altura. ¿Ok? O pueden haber otros que son a 5,000. Regularmente, ¿no es cierto?, cuando yo quiero entender cuál es la distancia del refinamiento o lo que yo tengo que conducir, por un lado debo llevar, ¿no?, quizá el principio de elaboración progresiva. Voy a planear con más detalle lo que voy a iniciar más pronto, que en ágiles lo hacemos muy bien. Sí, por aquí en ágiles lo hago muy bien. Y en tradicionales también lo puedo hacer muy bien. Lo que pasa es que no lo hemos visto en la realidad, pero bueno, quizá prácticas, ¿no?, como Lean Construction o otro tipo de elementos, pues permiten hacerlo bastante bien. Cualquiera de los escenarios. Regularmente en agilismo es más común la ambigüedad. Quizá yo puedo tener niveles de ambigüedad más altos, ¿vale? Porque los verdaderos requerimientos y el alcance se descubren en la ejecución. Cuando yo manejo un tradicional predictivo, está diseñado para tener, qué sé yo, niveles de ambigüedad que son importantes, pero no tan distantes de lo que significa quizá un ambiente quizá como un ágil. ¿Vale? Entonces yo debo revelar el camino, ¿ok?, para llegar a entender cuál puede ser mi definition of ready. No importa si eres ágil, no importa si eres tradicional, ¿ok? Lo importante es garantizar tu cadena de abastecimiento, o más bien dicho, tu flujo de trabajo, ¿cierto? Y para asegurar el flujo de trabajo, a mí lo que me interesa es que las personas que van a construir, bien sea en ágil o bien sea en tradicional predictivo, realmente tengan la información que necesitan para hacerlo, ¿sí? Y para tener la información que necesito para hacerlo, independientemente de cómo lo haga, ¿ok? Yo lo que tengo que garantizar, por lo menos, es asegurar mis requerimientos en términos de ambigüedad, ¿cierto? Cuando digo ambigüedad es cero abierto a interpretaciones. Cuando hablo de precisión, es que no hablo ni más ni menos, sino que soy focalizado. Cuando hablo de información completa significa un requerimiento que no es simplemente un POSIT, ¿vale? Con el formato de la historia de usuario ya está, ¿vale? O sea, que es una historia de usuario que se refina y evoluciona. Si te evoluciona de un lenguaje, quizá de historia, de un lenguaje que uno puede llamarlo, ¿no? De la perspectiva del cliente o la perspectiva del usuario, una perspectiva técnica, y cómo yo lo cubro. ¿Cierto? ¿Lo cubro con qué? Lo cubro con modelaciones, lo cubro con análisis de dependencias, lo cubro con análisis de riesgos en la perspectiva del producto, de cara a cómo satisface la necesidad de la solución ahí arriba. Lo cubro con verificación, es decir, cómo cumplo los estándares de calidad de la compañía hoy en términos de requerimientos. Lo cubro con la validación para validar efectivamente que cada requerimiento es relevante, porque al hacer un traceback hacia los objetivos estratégicos de la empresa o de la organización efectivamente genera valor, ¿ok? Y yo lo puedo priorizar. Sí, puede ser factible, es trazable, es medible, es testeable, ¿no? Para cumplir un definition of ready, claramente, que me permite entrar en un escenario como estos. Cuando yo manejo la planeación en olas, ¿no es cierto? Entonces, entiendo la planeación en olas, digo, bueno, en un modelo tradicional predictivo yo nazco con la recopilación de requerimientos, ¿no? En un modelo ágil, bueno, me meto a mis iteraciones y desarrollo el producto. Ahora, si yo entiendo este modelo, listo, que es el modelo, como quien dice, el esquema principal, voy a ver cómo empato este concepto, que como la gestión de riesgos, listo, en este momento. Entonces,
¿Cómo lo resuelves o cómo resuelvo los siguientes retos, ok, durante la gestión? Aquí dice, ¿no? ¿Cómo resuelvo los siguientes retos durante tu gestión de riesgos? Ok, es decir, ya entiendo el macro, ¿no? De ambigüedad e incertidumbre, que son dos cosas muy importantes. Ahora quiero hacer un paréntesis aquí y decir, bueno, quiero plantear el problema hoy en términos de riesgos. ¿Listo? Cuando digo en términos de riesgos, quiero hacer ciertas interrogantes, ¿no? Aquí. Y quiero preguntarles y quiero que todos ustedes se pregunten lo siguiente. ¿Ok? ¿Cómo efectúo yo una interacción y sincronización entre el cronograma del proyecto, ¿no? y el registro de riesgos hoy? ¿Sí? ¿Cómo puedo garantizar eso? ¿Sí? Digamos que, ¿cómo hago una integración, ¿sí? entre el cronograma, les decía yo, y la matriz de riesgos? No. Sobre todo cuando, ¿qué? ¿No es cierto? Cuando regularmente puede pasar que un atraso aquí, ¿cómo se ve reflejado acá? ¿Cómo gestiono eso? ¿Ok? Por otro lado, ¿cómo transformo, no? Transformación de un registro de riesgos sofisticado, denso y difícil de comprender en tareas concretas, tareas programadas y oportunas para el equipo. Si yo pego esto en un tablero, como lo hemos visto, ¿no? En todo lado, ¿no? Tú ves en las licitaciones, en toda la matriz de riesgo, ¿no? Uno le toca coger una lupa, ¿no? Y a ver si uno lo voltea a ver. Se ejecuta simplemente para cumplir un requisito de licitación, un requisito contractual, pero nunca más se vuelve a ver. ¿Listo? Y nunca más porque a todo el mundo le da pereza ver esto, ¿cierto? ¿Cómo yo transformo este lenguaje a un lenguaje, por ejemplo, un tablero Kanban, ¿cierto? A un radiador de información, una gráfica de los quemados en términos de gestión de riesgos, que sea de fácil visualización, es decir, cómo yo puedo representar cada riesgo y entender por planeación cuándo cada riesgo debería, digamos, o debería ser gestionado a través de evitarlo, bien sea transferirlo, bien sea mitigarlo, explotarlo, compartirlo, cualquier estrategia, y cuál es el comportamiento de la severidad a lo largo del tiempo, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, ¿qué vaya a hacer? Lo mismo, actualización de la exposición al riesgo. ¿Cómo hago la actualización de la exposición al riesgo? Sobre todo cuando todo proyecto es dinámico. Hoy planeo el riesgo y tengo una matriz de riesgos, pero mañana, en 2 días, ya todo es diferente. ¿Sí? Todo cambió, ¿vale? ¿Cómo hago yo para producir un proceso de actualización que sea lo más cercano al tiempo de real o que me permita tomar decisiones y asegurar que efectivamente estoy conduciendo el riesgo, ¿ok? Para evitar, en cierta forma, ese anti-value en mi proyecto, ¿cierto? ¿Cómo valoro la efectividad de la gestión de riesgos del proyecto en términos de KPIs? ¿Cómo sabes qué tan efectivo fue el ejercicio de riesgos? ¿Será que vale la pena que yo implemente riesgos? ¿Será que no vale la pena? ¿Cómo mides el proceso de la eficiencia de gestión de riesgos en tu proyecto? Bueno, ¿cómo lo hago? Vamos a empezar a preguntarnos por cosas. Desde las buenas prácticas, ¿no es cierto?, del PMI RMP, ¿cierto? Digamos, del ejercicio o lo que manejamos en gestión de riesgos con el PMI, hasta un modelo ágil de gestión. Es decir, vamos a empezar a hacer, ¿no? Como un match, ¿ok? Entre los conceptos, ¿no? Que un PMI RMP nos trae, ¿cierto? Digamos que son las buenas prácticas de gestión de riesgos y la aplicación claramente a qué? A este mundo, pues, del agilismo. ¿Listo? Lo primero, ¿no? Aquí como haciendo quizá una primera secuencia de pasos, claro, como lo mencionamos anteriormente, lo primero que yo debería hacer en un proyecto, ¿ok? Es analizar, entender el enfoque del ciclo de vida. Ya sabemos que hay proyectos que pueden ser adaptativos, predictivos o híbridos, ¿ok? Ese es tema de otra conversación seguramente. Con esto, ¿cierto? Entendiendo si es adaptativo, predictivo o híbrido, ¿por qué? Porque es muy diferente la gestión de riesgos en cualquiera de estos 3 enfoques. Sí, es completamente diferente. Cuando yo selecciono que en este momento la charla es hablar del adaptativo, empiezo a preguntarme las consideraciones, perdón, de adaptación para la gestión de riesgos. Es decir, siempre, ¿no? Y todos los autores hablan de ese famoso process tailoring, ¿cierto? Todas las consideraciones que tú tienes de adaptación, ¿sí? Perfectamente. Y cuando hablo de adaptación, ¿es adaptar qué? Sí, en función de qué, del tipo de proyecto. No es lo mismo, ¿ok? Que yo coge, por eso a veces, digamos que en el mundo real, ¿no? Pasa que tú deberías ejecutar tus proyectos, ¿no? Y tienes una serie de herramientas y yo no quiero coger by the book porque no es lo mismo un proyecto de puentes a ser un proyecto de un andén. Sí, o sea, el tamaño del proyecto influye, ¿ok? Y determina claramente cuál es quizá tu approach o las herramientas y técnicas que va a emplear. La experiencia del equipo de proyectos, y es una de las variables claves para hacer el tailoring.
Sí, quizás si yo, pese a que hago proyectos ágiles, siempre son proyectos tipo, ok, bueno, hay una ambigüedad importante, pero bueno, el equipo tiene experiencia. Vale, el equipo lleva haciendo lo mismo, la misma adaptación del software, de alguna forma, de la misma manera, X, Y, Z veces. Pero puede ser que, bueno, es otra cosa diferente, una nueva experiencia, una nueva aplicación, una nueva cosa. Bueno, ¿qué tan experto soy? Entre menos experto es el equipo, más herramientas y técnicas de gestión de riesgos tengo que desarrollar. ¿Cuál es el apetito al riesgo? Cuando uno habla de apetito al riesgo, digamos, uno tiene varias variables ahí en cierta forma, ¿no? Digamos que tiene lo que es el apetito al riesgo, el umbral del riesgo y la tolerancia al riesgo, ¿ok? El apetito, en cierta forma, se mide de una forma subjetiva y es entender, como quien dice, qué tanto yo como organización estoy dispuesto a entregar, ¿ok? A exponerme a cambio de recibir los beneficios que yo pretendo desarrollar. Cuando hablo de umbral, el umbral se mide, ¿no? Como un valor, ¿no? Entonces, el umbral, por ejemplo, de riesgos es cuál es el nivel máximo de riesgos que yo estoy dispuesto a aceptar. Cuando hago un risk análisis, de alguna forma comparo, ¿no? La severidad del riesgo contra ese umbral y digo, miércoles, estoy excedido en términos de riesgos. Y la tolerancia, pues, encamina o encausa claramente las tablas de interpretación de probabilidad de impacto. Es decir, digamos que pese a que yo puedo tener metodologías ágiles, en este momento yo necesito metodología de gestión de riesgos que se adapte a mi approach ágil. Sí, y adaptarse significa que, bueno, tengo que comprender las tolerancias al riesgo con respecto a los stakeholders. ¿Qué tanto? ¿Será que para mí es mucho un atraso de un 5% en el proyecto? ¿Qué tanto es mucho? ¿Será que un atraso de un día en un proyecto de un año es mucho? ¿Será que un atraso de 30 días en un proyecto de un año es mucho? Entonces es momento de empezar de alguna forma a cuestionarme en varios de estos aspectos que me permitan hacer ese tailoring que necesito para el proyecto. ¿Ok? Con esto, yo tomo lo que está aquí y construyo un plan de gestión de riesgos. No importa si soy tradicional, no importa si soy ágil o tradicional predictivo bueno, o híbrido, perdón, sí, yo tengo que generar método, ¿ok? Cuando uno habla de agilismo, ¿no? Cuando uno dice, bueno, agilismo, entonces tú tienes que hacer una metodología ágil, ¿ok? Tengo que construirlo regularmente, ¿no? Tengo que plantear mi metodología ágil. Y hay un componente en tu metodología ágil, ¿no es cierto?, que tiene que ver claramente con cómo voy a hacer la gestión de riesgos, ¿sí? Tenemos que hacer agilidad y ustedes saben, ¿no? No es que yo llegue, bueno, voy a aplicar aquí Sprint by the Book, perdón, Scrum by the Book. Sí, yo tengo como líder de proyecto la responsabilidad, ¿ok? ¿De qué? De valorar todo ese contexto, toda la caracterización de proyectos para utilizar el criterio y formular un approach, ¿ok? Que al ser capturado con o al ser evaluado, estudiado con los miembros del equipo y compartido con los stakeholders, ¿ok? Yo ejerza la labor de coach para en cierta manera capacitar a los miembros del equipo de todo el mundo en términos de ese approach, recibir feedback y garantizar el engagement que todas las personas van a tener con respecto a la metodología que voy a tener. Entonces, ahí voy a formular yo que mi plan de gestión de riesgos, ¿ok? Donde voy a identificar, voy a hacer un análisis, voy a entender cómo identificar riesgos, ¿vale? Entonces, en agilismo, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, quizá aplique una técnica, el product tree, el speedboat, bueno, algunas que vamos a ver ahorita más adelante. ¿Cómo voy a calificar por el impacto? La priorización de riesgos, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo asocio riesgos a historias de usuario? ¿Cómo construyo, no, ese risk adjusted backlog, ¿ok? Que antes era simplemente un backlog con historias de usuario. Ahora, ¿cómo voy a ajustarlo en función de un esfuerzo nuevo? Porque conducir la gestión de riesgos genera nuevas tareas que son risk actions que van a demandar recursos y por ende van a generar story points. ¿Cierto? Entonces yo debo recalcular mi backlog y recalcular mi release plan. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Esto me lo va a decir acá. ¿Ok? Integrar el esfuerzo de la gestión de riesgos a la gestión del proyecto. Claro, inicialmente yo calculé mi backlog y cuando estimé el tamaño del backlog, quizá el tamaño son 200 story points, por ejemplo. Pero cuando hago el análisis de riesgos, determino las estrategias, establezco la estimación de cada una de las estrategias para gestionar el riesgo, vuelvo y reestimo el esfuerzo de ellas. Y quizás estoy hablando, les decía yo, ¿no? Quizás son unos 20 o 30 story points más, porque luego el tamaño del proyecto cambia de un lado a otro. ¿No? Entonces, cuando uno hace análisis de riesgo, regularmente uno tiene un balance, ¿no? Para validar la eficiencia o qué
qué tanto vale la pena, ¿no? En cierta forma, ese go, no go decisions en términos de decir, bueno, ¿será que vale la pena todo lo que voy a hacer en términos de riesgos? Tú puedes tener, ¿no? Y en el mundo, por ejemplo, de un PMI y un RMP, te puedo decir yo en un análisis, donde digo, un proyecto tiene un presupuesto de 100 y en función de estos riesgos, mira, si tú no haces nada, yo te necesito, te voy a determinar unas reservas por unos de 50, o sea, tienes 100 y 50, 100 en costos directos más indirectos y 50 en función de reservas de contingencia, ¿ok? Si tú no haces nada, ¿vale? Ahora, yo pretendo hacer algo. Y si yo hago algo, ¿no es cierto? Aquí tengo 100 y 50, tengo 150. Si yo hago algo en términos de gestión de riesgos, lo que busco es que sea costo efectivo. ¿Y qué puede ser costo efectivo? Que yo incremento el costo directo y el indirecto a través de nuevas tareas de gestión de riesgo. O sea que de 100 puedo pasar a 110, pero el grado de exposición al riesgo va a bajar. Por lo tanto, la reserva de contingencia baja, luego de pronto mi reserva de contingencia se vuelve 20. Entonces tengo 110 más 20, tengo 130 contra 150 que tenías antes. ¿Ok? Entonces eso, en cierta forma, es lo que empieza uno a tomar decisiones en términos de riesgo y a redefinir, como quien dice, el proyecto en esta expresión. Cuando entiendo esto, ¿ok? Yo digo acá, ¿no? Entonces, solución, ¿no? Tomando todo eso que dijimos, ¿no? Anteriormente, desde las buenas prácticas del PMI-RMP, ¿ok? Hasta el modelo de gestión ágil. Vamos a ver, cogiéndolo uno y empaquetándolo en lo otro. Claro. Tengo mi enfoque ágil y puedo tener mi enfoque predictivo, cualquiera de los dos. No importa, ¿vale? No importa. Claro, tengo resultados de la gestión del conocimiento, ¿no es cierto? Que yo tengo anteriormente por acá. Tenemos también todo lo que significa el análisis de supuestos y restricciones, digamos que otra de las entradas importantes a la gestión de riesgos. Regularmente, yo siempre digo, todas las cosas a las que tienes que dedicarte muy fuerte es a ser un experto en redacción de supuestos y restricciones. ¿Ok? Hoy en día, digamos que es increíble, ¿no? Hay personas que no saben la diferencia entre lo que es un supuesto de un riesgo, por ejemplo. Ambos son como hermanos, ¿vale? Pero, por ejemplo, digamos que yo siempre digo, ¿no? Un supuesto es determinante, ¿vale? Porque el supuesto claramente es una hipótesis que yo doy como verdad para propósitos de la planeación y que si no se cumple, realmente todo en la ejecución quizá puede verse afectado. Por lo tanto, tú, por ejemplo, como líder de proyecto y más en un enfoque adaptativo, porque en un enfoque adaptativo el número, ¿no? De dependencias externas, es decir, actividades predecesoras que no están bajo tu propio control, son muchísimas, ¿sí? Entonces, al ser tantas, yo les decía, ¿no? Principio de planeación, poner todas las cartas sobre la mesa. ¿Ok? Y al poner las cartas sobre la mesa significa, digamos que, encontrar el mejor acuerdo entre las partes interesadas, donde uno de los puntos vitales a tener en cuenta no solamente son los requerimientos en términos de ambigüedad, sino que también, ¿ok? Una excelente documentación de supuestos y restricciones. ¿Ok? Si yo una dependencia externa, ¿vale? Y yo digo, por ejemplo, una dependencia externa es que yo dependo de mi cliente, dependo de la entrega, ¿ok? De los requerimientos funcionales por parte del cliente para que yo pueda hacer, qué sé yo, la construcción del definition of done o los criterios de aceptación o la evolución de una historia de usuario, qué sé yo, cualquier cosa. Pero el cliente, firmé el contrato, el cliente no lo ha entregado, ¿vale? Y yo entregué un cronograma y cosas de esas. Bueno, uno de los supuestos que era que a los 5 días de firmado el acta de inicio del contrato, okay, mi cliente debía entregarme a mí el registro, los requerimientos. Es un supuesto que está pactado entre las partes. Ahora, uno usa el registro de supuestos para hacer, por ejemplo, aquí cogiendo este ejemplo, un what if análisis, ¿cierto? Un qué pasa si, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si? Ah, no, realmente mi cliente no me lo entrega en 5, sino que me lo entrega en 10. ¿Qué pasa si realmente no entregan 10, sino en 30 días? ¿Cierto? Entonces se demora. Entonces ese qué pasa si sobre una base de un supuesto lo que hace es generar un riesgo. ¿Ok? Entonces de las cosas lo que uno hace es emplea todo este tipo de información importante, ¿vale? Más obviamente el equipo de trabajo para empezar a trabajar, ¿no? En lo que uno llama un análisis, ¿ok? Sistemático de riesgos. ¿Sí? Los riesgos no son solamente herramientas, digamos, ¿sí? Los riesgos dependen demasiado de qué, ¿no? Por un lado, de todos los diferentes stakeholders con los que tú puedas interactuar. En la perspectiva del RMP, digamos que el proceso de identificación de riesgos debería estar, digamos, debería estar, más bien dicho, deberían participar en ese ejercicio, por lo menos la mayoría, ojalá todos los key stakeholders del proyecto.
¿vale? Para poder tener la mejor materia prima. Claro, yo tengo que entender, ¿no? ¿Cómo y quién está involucrado? ¿No? Es decir, qué personas, digamos, que deben ser involucradas en el ejercicio de gestión de riesgos. Previamente, yo debía haber definido el approach, acuérdense, la metodología de gestión de proyectos. Cuando yo establecí mi metodología ágil, ok, la metodología ágil fue aprobada y ahí tiene el capitulito de gestión de riesgos, ¿vale? De las cosas que yo tengo que entender es cuando digo cómo y quién va a estar involucrado, ¿no? Es, por ejemplo, entender claramente una matriz RACI, en donde puedo reconocer esos stakeholders, donde está tu product owner, donde está tu Scrum Master, donde están los diferentes miembros del equipo, puede estar el cliente, puede estar un sponsor, puede estar un líder funcional X, Y, Z, algunos subject matter experts que tú tengas, algunos especialistas de otro lado. Bueno, mapeo a todos mis stakeholders e identifico claramente cuál va a ser el grado de participación y de involucramiento de dichas personas en mi gestión del riesgo. ¿Ok? Luego, digamos que la identificación de riesgos y el análisis, perdón, y la identificación de stakeholders y el análisis de stakeholders es vital para una gestión de riesgos. ¿Sí? Cuando uno dice análisis de stakeholders no es solamente medir, bueno, el poder, el interés y todo lo que dice el PMI, sino que también determinar su disponibilidad, sino que también determinar su experiencia, también determinar su locación, también determinar, por ejemplo, sus preferencias de comunicación. ¿Ok? Para que con todas esas variables poder comprender la manera en la que yo voy a recopilar la información y voy a empaquetar stakeholders para generar mis escenarios que permitan recopilar los diferentes riesgos que voy a identificar. Es el punto más importante. Sí, yo siempre digo. Y por ejemplo, el PMI, esa es de las cosas más interesantes, ¿no? Porque tú puedes conducir análisis cuantitativos de riesgos. ¿Ok? Y yo puedo hacer análisis cuantitativo y saco un Monte Carlo, entonces Monte Carlo pues métale las fechas, meta el modelo, ¿cierto? Itere y saque entonces en cierta forma cuál es la probabilidad de que su proyecto se complete en el tiempo. Y yo digo, bueno, qué bacano, chévere esos números. Chévere esos números porque tengo números grandes. Digo, mire usted, la probabilidad de que complete el proyecto en este tiempo es de tanto. Si quieres irte con un 95% de incertidumbre o de certeza en ese proyecto, pues entonces tienes tanto más. Y este es el número mágico y ya está. Pero el PMI dice, oye, y en agilidad, digamos, más aún, entonces dice, oye, digamos que riesgos es un people process, ¿sí? No es un tema de herramientas. ¿De qué saco yo sacando una gran cantidad, una bolsa de dinero, una bolsa de tiempo, que alguien me diga, sí, mira, tienes esto de reservas y esta de... Ese no es el ejercicio. Digamos, el ejercicio es yo cómo aseguro que con mi equipo voy a realmente gestionarlo, mitigarlo, transferirlo y hacer lo que tengo que hacer para maximizar el valor, ¿sí? ¿De qué me sirve a mí simplemente decir el dinero, no? Entonces, esto, por eso es tan importante el tema de la gente. Con esto, ¿no? Claro, voy a empezar la identificación, empezar a identificar risk owners, ¿cierto? Esos responsables que regularmente son personas altamente idóneas en el tema asociado con el riesgo, ¿cierto? Y esos risk owners tienen una responsabilidad, ¿vale? Porque las cosas que tu approach de gestión de riesgos o tu approach de gestión de proyectos en agilismo, y seguramente, bueno, quizá uno dice, bueno, me van a matar, ¿no? Yo, tengo que poner gobernanza en esto, ¿sí? Tengo que poner gobernanza. ¿Y qué es gobernanza? Gobernanza es, bueno, yo voy a hacer y voy a validar y asegurar que las cosas se ejecuten acorde al método. Si bien es cierto, yo como Scrum Master soy responsable de implementar la metodología, yo también tengo que apalancarme en los gobiernos, ¿vale? Bien sea PMO, gobierno de calidad, gobierno de TI, gobiernos de gobiernos, para conducir en cierto caso los diferentes elementos y auditorías pertinentes al proyecto. Me dice, pero ¿cómo así? ¿Auditorías en agilismo? Sí, ¿sí me entiendes? ¿Por qué no? Digamos, a mí me interesa apalancar el esfuerzo, porque es que si el riesgo se materializa, y créeme, si un risk owner no tenía que hacer lo que tenía que hacer acorde al plan, pues yo te voy a crucificar, ¿vale? Porque lo dijimos en cierta forma. Entonces, vale la pena asegurar que las personas efectivamente tengan la conciencia del riesgo y tengan el riesgo mapeado. ¿Okay? Y muchas veces tengo que conducir inspecciones que en agilismo pueden ser obviamente más informales, pero que bienvenida a las inspecciones formales del proceso de gestión de riesgos para asegurar efectivamente que cada uno de los stakeholders haga lo que tiene que hacer acorde a lo que dice acá el plan. Triggers, respuestas potenciales, obviamente, ¿cierto? Trae bajo seguramente un short list, digamos que son riesgos priorizados, trae un watch list. ¿Y cómo voy a generar este tipo de ejercicios? Bueno, nosotros vamos a tener un backlog, ¿listo? En agilismo, ¿no? Tenemos mi product backlog, ¿ok? Donde tengo todas mis historias, ¿no es cierto? Ya priorizaditas y todo eso.
Lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Regularmente en Ágil es aplicando riesgos, vamos a trabajar las herramientas y técnicas de gestión de riesgos de un RMP, listo, adaptadas al agilismo para identificar, ¿no? Mis diferentes riesgos. Yo puedo utilizar diferentes metodologías, diferentes herramientas y técnicas para hacerlo. Finalmente, cada riesgo, después de producir un análisis, va a conducir, les decía yo, una estrategia de gestión. ¿Ok? Yo defino la estrategia. No todos los riesgos se pueden evitar. Si yo quisiera evitar todos los riesgos, tengo que cambiar el alcance, el tiempo y el costo, ¿vale? Y no siempre puedo hacer eso. Entonces, muchas veces los mitigo, muchas veces tengo que aceptarlos, muchas veces al aceptarlos establezco planes de contingencia, muchas veces cuando establezco riesgos y los mitigo, claro, reduzco su probabilidad de ocurrencia o su impacto y por ende su severidad, y esa severidad que me queda, ¿no? De alguna forma tiene que ser abastecida o se vuelve un riesgo residual y tengo que volver y entender, ¿no? Cuál va a ser quizá la estrategia asociada a ese riesgo residual. Entonces yo establezco, ¿no? Un poco ese concepto acá, ¿no? Y empiezo a definir esto. A final de cuentas, todo como en agilidad, ¿no? Todo se vuelve tareas. ¿Listo? Y esa es de la magia que uno en cierta forma, líder gerente, digamos que tenemos, digamos, es la forma de convertir todo en tareas, ¿ok? Que sean gestionadas por un equipo. Lo mismo pasa en riesgos. Cuando yo reconozco esto, ¿no? Claro, cada historia se asocia a un riesgo y el riesgo se asocia a un trabajo, se asocia a un esfuerzo. Luego, las historias jalan esfuerzos, ¿ok? Y se vuelven a redimensionar. ¿Qué quiere decir eso, no? Que cuando yo, de alguna forma, conduzco el análisis de riesgos y previamente he desarrollado quizá un release planning, ¿ok? Que es construir story maps en donde puedo evidenciar claramente la forma en que los diferentes releases van a ejecutarse. Produzco un roadmap, ¿cierto? Digamos que el roadmap es de los elementos más vitales que toda gestión de proyectos puede tener, no solamente en un enfoque ágil, ¿vale? También en un tradicional predictivo. Es la manera, empezando que yo tengo, ¿no? Para formular la estrategia técnica de ejecución, ¿no? Revisando la arquitectura, en cierta forma, de ejecución del trabajo del proyecto, que va orientada y con miras a la generación de valor. Es decir, que el roadmap, en cierta forma, es el documento frontera, ¿ok? Entre lo que es un business case que está orientado a la generación de valor y lo que es el universo, el mundo terrenal, ¿no es cierto? Que es el mundo del equipo y el mundo de cómo se va a ejecutar el trabajo. Cuando yo hablo del mundo de la forma en que el proyecto produce beneficios, hablo de una arquitectura de generación de valor y otra es la arquitectura de construcción del proyecto. Entonces, el roadmap, en cierta forma, no es solamente para mostrar la secuencia de ejecución, sino también la arquitectura de generación de valor. ¿Ok? Cuando yo desarrollo ese primer roadmap, ¿ok? Y es un input para nosotros en la construcción del riesgo, pero lo que yo hago es actualizo en cierta forma ese roadmap, ¿no es cierto? Para incorporarle los riesgos aquí, ¿no? Aquí está, ¿no? ¿Cierto? El tema de las historias de usuario con las tareas de gestión de riesgos, ¿ok? Que ya vienen empaquetadas ahí, en cierta forma. Y a través de eso, ¿no? Que voy de la mano del análisis. ¿Por qué hago el análisis? ¿No? Porque es que en la medida en que estas tareas de alguna forma se ejecutan, yo sí quiero identificar y planear qué es lo que yo busco con cada tarea de gestión de riesgos y los riesgos a lo largo de la ejecución. Es decir, que toda estrategia de gestión de riesgos busca influenciar la probabilidad y el impacto de cada riesgo asociado a una historia de usuario. Entonces, conforme al en qué momento se ejecuta la iteración, en qué momento el release y cómo en la arquitectura yo sí puedo ver momento a momento, digamos que cuál es quizá el nivel de exposición al riesgo que va a tener a lo largo de la ejecución. Y es el nivel de exposición al riesgo planeado, de alguna forma, que yo necesito validar durante la ejecución. Ahora bien, claro, tomo mi primera iteración, no normal, y culmino la planeación, tomo mi iteración, ¿no? Que viene con el riesgo, perdón, que viene con el trabajo, que viene con todo lo que significa, ¿no? El ciclo de vida, el desarrollo quizá del proyecto, aquí está metido en la iteración, más las tareas de gestión del riesgo, ejecuto como tal mi iteración, ¿no? Lo de siempre, ¿cierto? Construyo mi sprint planning, ¿cierto? De alguna forma, el sprint backlog, ¿cierto? Ahí muy bien, mis tareas, preciso el definition of done a todo nivel, ¿cierto? Definition of done a nivel release, definition of done a nivel sprint, definition of done a nivel historia, definition of done a nivel tarea, ¿no? Product owner, Scrum Master, equipo de desarrollo, todo el mundo precisando todo eso, ¿cierto? Y ejecuto finalmente lo mismo. ¿Qué es lo bueno?
Lo bueno es que esto se volvió un backlog integral, ¿cierto? Un backlog, que no por un lado, ¿no? Como en el tradicional predictivo, yo tengo un cronograma por allá, una matriz de riesgos por acá, yo estoy viendo y yo me desconecto de la matriz de riesgos porque todo PM nos orientamos aquí al cronograma, ¿cierto? Usted es puro cronograma, ¿sí? Ahora con esto yo estoy garantizando la integración total, no solamente las actividades propias del trabajo del proyecto, sino todo lo que tiene que ver con riesgos aquí. Y lo tengo en un único backlog completamente priorizado y bueno, asignado a los diferentes miembros del equipo para ser monitoreado a través de los dailies, ¿cierto? Puedes crear, por ejemplo, otra de las cosas que yo recomiendo es que no solamente esto es Andrés Sousa, ¿vale? Esto no está en el libro ni nada, esto puede ser, ¿no? En el mismo demo, ¿ok? En el mismo demo o en el retrospectiva, sácate otro elemento, puede ser un capítulo de la retrospectiva, por ejemplo, para hacer un Risk Review Meeting. ¿Ok? Una reunión de revisión de qué? De cómo está el estatus, en cierta forma actual, de ese top 10 risk ranking, ¿vale? ¿Cómo está, ¿vale? O sea, ¿cómo está en términos de, okay, del estado? Esto sigue dorminito, ¿no? Porque yo hice un watch list acá, que son riesgos descartados. A ver, vamos a ver si siguen dormidos o de pronto ya se despertaron y hay que monitorearlos otra vez. O de pronto hay que repriorizarlos nuevamente y bueno, ¿qué hay que pensar? Una reunión dedicada solamente al tema de riesgo, ¿no? Al final de cada iteración. Quizá no. Yo le decía, ¿no? Para no tirarme la metodología y decía, bueno, la retrospectiva puede ser el escenario, ¿no? No importa, digamos que en cualquiera de esos elementos. Con eso que hago, ¿no? Yo puedo empezar a monitorear la gestión del riesgo, ¿cierto? Cuando yo efectivamente produzco trabajo real, ¿listo? El trabajo real me permite monitorear el estado de cada tarea en términos de riesgos. Y cuando yo determino, y les decía yo en el sprint, perdón, en el Risk Review Meeting, lo que voy a hacer es revalidar o reanalizar, hago un risk reassessment en cierta forma, ¿no? Una reevaluación de riesgos. Y la reevaluación de riesgos consiste en dos cosas: en entender la estabilidad de los riesgos que yo tengo a la fecha y por otro lado, una reevaluación completa de lo que yo tengo en adelante. Es decir, que yo puedo identificar nuevos riesgos, ¿cierto? Identificar nuevos riesgos y esos nuevos riesgos muy probablemente generan nuevas tareas. ¿Cierto? Y esas nuevas tareas con esos nuevos riesgos entran y se devuelven como si fuera un paquetico de historia de usuario otra vez al backlog a ser priorizado, ¿no? Digamos por el product owner. ¿Ok? Entonces yo voy monitoreando de una forma muy clara cómo va el estado y voy viendo que efectivamente de alguna forma yo vea que estoy encontrando mi punto. ¿Ok? Miremos un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo así muy a 33,000 pies de altura, ¿vale? Como yo digo. Entonces, vamos a decir, ¿no? Bueno, este proyecto se va a llamar Actualizando un modelo de gestión de proyectos en tiempos de pandemia. ¿Ok? Así se va a llamar este proyecto, ¿vale? ¿Qué tal el nombre, no? Bueno, digamos que aquí tengo yo mi product backlog priorizado. Ya tengo el backlog priorizado, digamos que aquí está, ¿no? Nuestro esquemita de historias de usuario tradicional, ¿no? Nuestro story card, aquí está con sus formatitos, sus cosas, su as is, su, ¿no es cierto? Su I want, su soda, ¿no? Todo eso. Una historia de usuario priorizada, ¿no? Aquí está, ¿no? Con el rol, las diferentes personas que yo tengo, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Digamos, voy a identificar los riesgos, ¿cierto? Entonces, de las cosas que vamos a hacer, ¿no? Digamos que uno puede utilizar una técnica que a mí me encanta, ¿no? Digamos que es la técnica del Product Tree y el Speedboat. El Product Tree y el Speedboat, de alguna forma, es una técnica que a mí realmente llevarla a la realidad es genial, ¿vale? Porque es una herramienta de colaboración y un agile game, ¿no es cierto? Es un juego ágil. Que todos los agile games lo que hacen es fomentar la creatividad y la innovación, ¿cierto? La creatividad y innovación, y eso es lo chévere, ¿no? Y impulsa, ¿no? Y se impulsa el pensar. El Product Tree, en cierta forma, es una técnica que, por un lado, permite, ¿no? Reconocer, una técnica que soporta la priorización de historias de usuario, ¿ok? Ustedes saben, ¿no? Digamos, el productive, las historias de usuario que quizás realmente hacen parte del core, ¿no? Como ese, cuando uno se espera, o la metodología del Moscú, ¿no? Cuando uno dice el must, ¿cierto? Lo que debe haber, ¿no? Lo que genera, lo que debe ir en el primer release muchas veces, ¿no? Quizá ese mínimo producto vendible o ese tipo de cosas. Pues es lo que va, ¿no? Regularmente en el producto, las raíces, ¿no? Que es el core de la solución, ¿no? ¿Cierto? Si esto falta, pues no va a generar valor. Y las raíces, bueno, son las opcionales que pueden chévere tener, ¿no? Si hay plata, pues chévere. Si hay tiempo, también. Esto se puede combinar con una técnica que es la técnica de los 100 puntos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo coger y empaquetar todas las historias de usuario que sean parte del core,
¿ok? Y digo, ¿sabes qué? Le van a dar 90 puntos a todo eso, lo empaqueto, ¿ok? Y todo lo que está en la rama le doy 10 puntos. Y lo que le digo es a cada stakeholder, ¿no es cierto? Liderado por el product owner, pues usted va a tener 100. Se cayó Andrés. Sí, me parece. Sí, se dejó de escuchar. Permítame un momentito, ¿sí? Listo, no hay problema. Está volviendo a entrar. Un minutico nada más. Me acaba de mencionar Andrés que está entrando, démosle un minutito. Al final del día esto es tecnología, queridos amigos, así que un minuto nada más. Les pido mil disculpas, un momentito, está con su internet con un problema. Se está cambiando el teléfono, ¿sí? Un minuto nada más. Finalmente fueron tras ellos y los detuvieron. Debe todo, nos informa ahora Pedro.
Ahí está entrando Andrés. Hola, hola. Hola, hola a todos. Qué pena. No sé qué pasó, se cayó, pero permítanme un segundo por acá. Ahí estás ya. Ya estamos, Tranquilo, ¿listo? tranquilo, tranquilo, Andrés. Esto es tecnología y a veces estamos en las manos de la tecnología, así que quédate tranquilo, más bien. Aquí nos hemos quedado y está pendiente la audiencia, así que más bien, Bueno, nuevamente, por mil favor, Andrés, gracias a adelante. todos Gracias. y qué pena, Gracias a se ustedes. materializó un riesgo. Sí, No te querido. preocupes, Andrés, esto es tecnología. Sí, 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 sí. Bueno, mil gracias a todos, de verdad, por tenerme ese compás de espera. Listo, vamos a continuar entonces, ¿vale? Mil gracias. Bueno, entonces, por acá, digamos que tenemos lo siguiente. Les estaba contando de este ejemplo, ¿no? En tiempos de pandemia, ¿no? Que les decía yo, ya tenemos un backlog, ok, aquí desarrollado, todo priorizado, ¿no? En cierta forma. Y les comentaba yo, bueno, en esta parte la identificación de riesgos, ok, les decía en cierta manera, pues de las cosas muy chéveres que tenemos en agilismo y la gestión de riesgos, pues que al implicar tantas personas, este tipo de herramientas se vuelve muy importante. Cuando yo priorizo, digamos que en el backlog y puedo visualizarlo a través de un Agile Games como este, puedo contrastarlo, ¿no? Con otra herramienta y técnica aquí importante como el Speedboat, ¿no? Pues se ha manejado para muchas cosas, pero por ejemplo, entre otras, manejar, ¿no? Ciertos riesgos, asociarlos con estas historias de usuario en el mismo tablero, por ejemplo, y cómo las anclas pueden ser amenazas y cómo los vientos, obviamente, pueden ser oportunidades, ¿no? De esas cosas muy interesantes. Formatitos, ¿ok? Interesan, digamos, como por la parte del riesgo, ¿no? La descripción, causas, tareas, ¿no? Por ejemplo, de las cosas que uno realmente realiza en riesgos, por ejemplo, es un Data Quality Assessment, que es validar claramente el formato del riesgo, ¿cierto? La completitud del mismo, es decir, una validación en términos de quizá la información que tiene, la redacción que tiene y la valoración, ¿no? Regularmente ese formato causa, riesgo, efecto, es muy importante, sobre todo porque formatos como, por Pero con ejemplo, el lo que yo llamo Siri y la, todo la llevan como lo causa, que es como 50 ¿sí? años. Porque hay alguien que creo que está. El formato, por ejemplo, que les digo yo, como la causa, es un tema muy importante en riesgos, ¿vale? Porque si los riesgos voy a gestionarlos de alguna manera, me interesa que la causa, ok, esté perfectamente definida para que toda acción o todo risk action que voy a emplear vaya direccionado, ok, a trabajar la causa que tengo. ¿Listo? Entonces, digamos que todas esas prácticas que regularmente se miran en riesgos, pues cogen una esencia bastante importante. Manejo el what if análisis, ¿no es cierto que les decía? Bueno, y construyo cierta forma registros de riesgos, ¿ok? Cuando yo manejo, ¿no? ese registro, puedo empezar a hacer, les decía yo, ¿no? Con un análisis de riesgos. El análisis de riesgos, ¿no? Trabajando nuestra identificación, ¿cierto? Con la priorización que nosotros manejamos de las historias de usuario y mi formato, ¿no? Riesgo, causa, efecto, por ejemplo, pues yo puedo, ¿no? Emplear ciertas herramientas y técnicas en riesgos, quizá en agilismo es un poco, puede ser más simple que el tradicional predictivo, ¿no? ¿Por qué? Regularmente llevar, por ejemplo, yo hasta el momento nunca he llevado un análisis cuantitativo en metodologías ágiles, ¿vale? ¿Por qué? Digamos que el cuantitativo regularmente trabaja sobre probabilidades e impactos que son objetivas, ¿sí? Y la objetividad se da basado en la experiencia, los registros y las lecciones aprendidas y los datos, ¿ok? Regularmente proyectos, por ejemplo, como la construcción, ¿vale? Construcción o otros tipos de proyectos que son industriales, son fáciles de referenciar, entre comillas. Y yo digo fácil de referenciar, ¿por qué? ¿No? Porque es una aglomeración o una coordinación de actividades que tú ejecutas de forma repetitiva entre proyectos. Por ejemplo, cuando yo hago una casa, yo pinto aquí, pinto allá, pinto allá y pinto allá. Luego, la tarea de pintar es una tarea que está regulada, normalizada, ¿cierto? Digamos que hay miles de años de experiencia haciendo pintura, ¿ok? Luego eso hace que si yo es una empresa organizada, puedo optimizar parámetros, ¿ok? Y revelar claramente lo que le pasa a mi proyecto en términos de esa actividad. Y puedo estimar y determinar claramente en cuántas ocasiones se me materializó un riesgo asociado a la pintura en los últimos 10 proyectos, por ejemplo. Y puedo estimar probabilidades de ocurrencia, ¿vale? Pero en proyectos ágiles, donde sabemos que los proyectos son de difícil referenciación y muy difícilmente ejecutamos un proyecto quizá 2 veces,
Cuando yo me dedico a construir casas, bueno, las casas son igualitas o siempre tienen cimientos, siempre tienen estructuras, siempre tienen obras grises. Y bueno, es lo mismo, ¿no? Digamos que siempre. Un proyecto ágil es una nueva aventura, ¿sí? Donde hay una nueva exploración. Entonces, recoger referencias, ¿no? Para hacer un cuantitativo se vuelve un poco complejo. Pero sí puedo utilizar un análisis cualitativo muy sencillo, ¿no? Algo que una metodología lo puede emplear. Y trabajar una matriz, ¿no? De probabilidad de impacto sencilla que me permita quizá determinar probabilidad, impacto de cada riesgo asociado a una historia de usuario que a su vez es asociado a un release, una iteración, y calcular mi risk score, ¿no? Probabilidad por impacto, risk score, ¿cierto? Cuando yo en cierta forma busco priorizar, ¿no? El análisis conduce a la priorización de riesgos. Muy regularmente aquellos riesgos que tienen mayor risk score, como varios lo saben, aparecen en lo más alto de la tabla, ¿cierto? Y esos son los que me va a interesar realmente gestionar y quizá jalen o arrastren historias de usuario que ven aparecer en el top del backlog. ¿Ok? Por lo tanto, ¿no? Una vez yo trabajo esto, puedo decir, ¿no? Mi Project Risk Score en este momento, por ejemplo, aquí es de 350. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo voy a hacer, ¿vale? Para maximizar o para reducir más bien el nivel de riesgos del proyecto. ¿Cómo lo hago? ¿Ok? Cuando yo empiezo a trabajar e implementar que es el proyecto, voy a decir aquí el roadmap, ¿no? Cuando yo tengo aquí el roadmap, ¿no? En donde tengo claramente la estrategia de ejecución del proyecto, el roadmap tiene las diferentes historias de usuario y los riesgos asociados, pues cada iteración arrastra en cierta forma sus historias de usuario y las historias arrastran los riesgos pertinentes. Evidentemente también hay riesgos que son transversales al proyecto, que regularmente los riesgos que son transversales tienen que controlarse, digamos que con unas actividades que pueden ser quizá unas listas de chequeo, son riesgos a veces bastante operativos. Pero que cuando yo tengo ese release y entiendo en qué momento yo efectivamente tengo que implementar las estrategias de gestión, ¿no? Finalmente lo que conduzco es a un recálculo, ¿no? Estas son las tareas, estas son las estrategias asociadas, ¿listo? Y cada uno de los riesgos de alguna forma tiene una tarea y cada tarea se ejecuta en una iteración diferente. ¿Listo? Entonces, cuando yo ejecuto esto y determino en qué iteración se van a ejecutar, pues perfectamente puedo evaluar, ¿no? Cómo en cada iteración el nivel de exposición al riesgo de cada uno va a bajar. Por ejemplo, este riesgo, que es el riesgo 1, estaba inicialmente con un risk score de 50 puntos y baja a un risk score de 25. Y de pasar de 350 a 235, puede llegar a 140 y de 140, ¿no? ¿Por qué? Porque he seguido haciendo seguramente algún trabajo sobre esa misma iteración y esto sigue bajando hasta llegar, por ejemplo, a un nivel de 28. Ya no puedo quizás hacer más, ¿no? O aquí llego hasta 14, por ejemplo. Y esta es mi curva de alguna forma de planeación. Es decir, esta es la planeación en términos de riesgos empleando agilismo. Cuando yo ya planeo, ¿no? Y tengo esta curva, pues entonces llega como el momento, ¿no? De alguna forma decir, bueno, necesito generar mis famosos radiadores de información, ¿no? Que en agilismo somos fanáticos del radiador de información. Y por lo tanto, pues puedo decir, bueno, tomando esta información, más todo lo que hicimos anteriormente, pues bueno, puedo decir mi gráfico de los quemados, ¿no? En cierta forma aquí, y puedo generar un gráfico por cada riesgo, ¿no? Entonces, cada riesgo, ¿no? Cuando yo pongo y sobrepongo estos gráficos y puedo entender el comportamiento de cada uno, puedo entender en qué momento cada riesgo de pronto desaparece, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver este riesgo de acá, que es el riesgo 5. Como yo tengo, por ejemplo, aquí inicialmente un risk score de 50 y después de la primera iteración yo espero que queden 10 y después se desaparezca, ¿ok? Por completo. Sí, esa es mi meta, gestionar este riesgo para que después de la iteración 3 se desaparezca. Lo mismo puede pasar con los demás, ¿no? Y es probable, ¿no? Que uno llegue y durante la ejecución pueden aparecer nuevos riesgos. Claro, redefino estas gráficas, ¿listo? Redefino un poco todo esto en función de lo que les decía, ¿no? Cuando hago el Risk Review Meeting al final de la iteración, cuando identifico nuevos riesgos, claro, la gestión de riesgos son tareas y eso se vuelve como una nueva historia de usuario exclusivamente para manejar el riesgo específico, ¿listo? Y eso vuelve y pues como siempre se reprioriza y se trabaja, ¿ok? Muy bien. Aquí tenemos nuestro gráfico de los quemados. Bueno, muy bien, digamos, con eso quería yo mostrarles, ¿no? Un poco la importancia, ¿no? Que tiene el tema de riesgos, ¿vale? Y en estos tiempos y en el agilismo, ¿vale? Quería yo mostrarles que si risk is anti-value, ¿cierto? O sea, muestro el riesgo como anti-value, tenemos, ¿no? Claramente, si nos orientamos a la generación de valor, tengo que volverme experto en gestión de riesgos.
Sí, por todo lado. Cualquier líder de proyecto, ¿no? Cualquier persona que gestione proyectos debe saber muy bien de riesgos. Sí, simplemente les decía yo, por definición, todo proyecto tiene la condición de ser único e irrepetible. Entonces eso significa ¿qué? Que siempre van a aparecer cosas inesperadas. Ahora, ¿de qué se trata la gestión de riesgos? De que tú tienes dos cosas. Uno llama, no en riesgos conocidos y riesgos desconocidos. Se trata de volver y hacer que la balanza, ¿no?, entre el conocido y el desconocido se incline mucho hacia el conocido, para que la porción o la fracción de desconocido sea mínima, ¿vale? Porque todos sabemos que sobre lo desconocido, ¿cierto? Es que siempre viene ¿qué? Pues la improvisación y viene pues todo lo que sabemos en detrimento de lo que es la triple restricción. Muy, muy bien. Bueno, preguntas de pronto que tengan al respecto. ¿Alguna pregunta de pronto? No sé cómo, no sé si Patricio algo queramos organizar, alguna forito de preguntas o algo que se te ocurre. Te las voy a leer, Andrés. Ah, dale, dale. Nos dejas en lo más bonito, Andrés. En la plena explicación de todo lo bonito que estábamos haciendo, nos dejas, pero A ver. abiertos la boca. Eso es para hacer ganas, ¿cierto, Andrés? Eso es para hacer solamente ganas. A ver, déjame ver. ¿Sabes qué es curioso? Pero no tengo preguntas. No sé si Oh, están bueno, eso significa que todo todos quedó o muy claro. asustados Todos entendieron. o todo se entendió. Fantástica la audiencia y fantástica la explicación también, Andrés. No, bueno, genial. Y si alguien de pronto de la audiencia quiere dar su punto de vista o compartir alguna experiencia, ¿no? Si no hay preguntas, alguna experiencia en algo que ustedes deseen compartirle a toda esta audiencia, pues aprovechar todo este quórum. Y bueno, pues, Por ahí hay una pregunta de Por parte ahí de hay una Andrés pregunta. Muñoz que dice, ¿cuál es la falla en el monitoreo de riesgos convencional? bueno, yo creo que la falla en el monitoreo de riesgos convencional es la carencia. Bueno, hay muchas causas que yo pienso que definen esto, ¿no? Por un lado, no solamente quizá el mindset y la cultura, ¿no? Que es la cultura de simplemente hacer un ejercicio de planeación de riesgos por cumplir muchas veces una matriz y ya está. Pero por otro lado, también la carencia de herramientas que permitan efectivamente vincular, ¿cierto?, todo el trabajo de ejecución de un cronograma a lo que es una gestión de riesgos. Cuando tengo esos dos mundos aislados, ¿no?, a nivel de herramientas y no logro compartir la visión conjunta, en donde un atraso en una tarea de un cronograma, ¿cómo ve reflejado a una tarea en un plan de gestión de riesgos? ¿Sí? Si yo no logro esa articulación entre esos idiomas hablando y generando información para el equipo, ¿no?, que no sea sofisticada. Yo siempre critico esas matrices pues de riesgos de 500 columnas que uno dice miércoles con una lupa, es verídico. Digamos que en ese tipo de cosas es las que yo veo que hay mucha falla, ¿no? Entonces el agilismo nos puede ayudar mucho en eso. Andrés, Sí. sí, muchas gracias por la oportunidad y gracias a Pablito y felicitaciones al capítulo Ecuador. Una excelente ponencia. Yo justamente te escribí y te agradezco por la respuesta. ¿Podrías un poquito darnos una herramienta o cómo logramos esa integración? Estoy de acuerdo en lo que tú dices, se llenan las tablas, que toca hacer una lupa, pero entonces, ¿cómo hacemos la integración? ¿Qué has visto tú como experiencia para mejorar esa integración entre el señor que analiza los riesgos, que hace la matriz, y lo que pasa en la realidad, ¿no? Gracias, muy amable. Bien, Andrés. Bueno, digamos que me estás hablando de enfoque tradicional predictivo, ¿cierto? Sí, correcto, ajá. Ok, digamos que en un enfoque tradicional predictivo, ¿no? Yo, digamos que es muy upfront planning, en esencia, digamos que yo sí puedo producir, ¿no?, un excelente ejercicio de integración de expertos, ¿no?, para producir el análisis de riesgos. No, la primera lección aprendida es que la fuente no es la herramienta, es la fuente de la información. Si yo aseguro la fuente de la información en el momento en que lo necesito, que es en la planeación, para articular mis riesgos, hacer un buen assessment de lo que del alcance o el acotamiento del riesgo, ¿no?, en términos de, mire, esto es el riesgo. Muchas veces pasa que yo identifico riesgos,
pero queda tan abierto y tan ambiguo que cuando se materializa en la ejecución nadie sabe quién tiene que responder sobre el riesgo. Entonces, cuando yo lo formulo muy bien, lo especifico, lo acoto, asocio risk owners de una forma precisa, en cierta manera, ¿ok? Después yo necesito encontrar el mecanismo de trabajar el principio de elaboración progresiva. ¿Y qué es la elaboración progresiva? Digamos, la elaboración progresiva es llevar un cronograma que regularmente, si uno lo hace en Project, está a nivel de actividad, ¿ok? Pero ¿cómo yo traduzco la actividad a un nivel de tareas? ¿Ok? Y vuelvo a ese nivel de tareas, ¿cierto? Una planeación en olas, donde yo cojo la primera iteración, entre comillas, en el tradicional, que le voy a llamar el primer mes o el primer hito que quieras enfrentarte, extraigo ese primer hito y hago un análisis absolutamente independiente para él, asignándole claramente las tareas de gestión de riesgos más el desglose de tareas del mismo trabajo del proyecto. Y ahora aplica Agile, ¿no es cierto?, para poder hacer la administración y buscar que el tema top-down, ¿no es cierto?, de arriba abajo, después se alimente muy bottom-up, ¿no?, de tareas hacia arriba, ¿sí? Por eso yo digo, ¿no?, es elaboración progresiva, ¿no?, y es nuestra incapacidad muchas veces en el mundo real de poderlo aplicar, pero bueno, espero haber respondido tu pregunta. Muy bien. Hay algunas preguntas más. Voy a no creo que vamos hacemos a poder... otro par de preguntitas, ¿les parece? Y a ver, acá hay una interesante. Dale, Andrés. Dice, en modelo tradicional, riesgo cierra la planificación de forma iterativa. ¿En agilidad se maneja de la misma forma? Sí, digamos que a fin de cuentas es que yo siempre he asociado algo de una forma interesante. Uno piensa que, digamos que lo que es tradicional y ágil, por ejemplo, ¿cuál es la gran diferencia y por qué muchas veces puedo ser iterativo en ágil? Y acuérdense ustedes, ¿no?, que cuando uno habla del concepto de una historia de usuario, ¿ok?, hay un principio que se llama el principio INVEST, ¿se acuerdan? Y la I tiene que ver con independencia, ¿no? Y la independencia significa que puedo ser adaptativo. Y al ser adaptativo puede ser iterativo, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo puedo ser flexible en el alcance, y por eso dice en ágil, ¿no?, bienvenidos los cambios, incluso en cualquier momento. ¿Por qué? Porque puedo ser adaptativo, porque debo cumplir la condición INVEST, ¿ok? Y por eso, digamos que ciertos proyectos ágiles pueden cumplir la condición INVEST, hay otros que no, ¿ok? Pero eso no hace, ¿no? Y por eso puede ser iterativo, pero independientemente, ¿no?, de que yo de alguna forma vea eso, ¿sí?, yo sí puedo, ¿no?, manejar, digamos que por bloques o por segmentos, digamos que todos estos principios de gestión de riesgos, ¿vale? Es decir, que yo sí puedo aplicarlo, digamos, como lo hemos visto acá, es decir, en tradicional, listo, lo puedo hacer por bloques, por hitos, en ágiles, listo, por tus sprints, normal, más fácil creo yo que es en ágil que en tradicional, para serles franco, mucho más fácil, porque es tan visible y tengo todo concentrado en un backlog de tareas. Quizá en tradicional tengo que aplicar principio de elaboración progresiva, hacer una descomposición un poco más compleja, ¿no?, y entrar como una revisión detallada del día a día, ¿no? Digamos que en el tradicional, la verdad, es puro no haber sabido en el mundo real, haber aplicado el principio de un algo que decía el PMI hace muchos años y no pudimos llevarlo a la realidad. Nos quedamos a un nivel de actividad allá, ¿no? Y la actividad y el cronograma, una actividad y ya, pero la actividad es un conjunto de tareas, ¿vale? Entonces yo tengo un cronograma donde yo tengo que arrancar una actividad el día 10 de febrero, ¿sí me entienden? Y hay una cantidad de tareas que tienen que diseñarse o trabajarse para liberar restricciones, ¿cierto? Y en cierta forma también para gestionar riesgos que si yo las veo, ¿no?, digamos, con oportunidad y las ejecuto, pues muy lean en cierta forma, pues voy a generar el mejor escenario, tanto en tradicional como en ágil. Andrés, por un tema de tiempo, hay una pregunta de Kenny Tuesta que me parece importante a propósito del paso que le vamos a dar a Patricio. Listo. Dice que quiere que le comentes un poco sobre el proceso de elegibilidad para la certificación PMI-RMP. Bueno, digamos que en términos de elegibilidad, bueno, tengo que ahorita, necesitaría la verdad se me fue con tanta certificación en la cabeza, pero bueno, digamos que en cierta forma necesitamos nosotros un curso, obviamente, para acreditar, creo que son mínimo 30 PDUs, ¿ok? O 30 horas de contacto. Y por otro lado, pues tener experiencia obviamente en gestión de riesgos, pero tampoco, digamos que esa experiencia, yo siempre digo una cosa, ¿no? Y es que
Tengo que validar obviamente el número de horas y si alguien de pronto me ayuda ahí ingresando a la página del PMI, pero regularmente la aplicación es una aplicación muy sencilla. Listo, es una aplicación que todos de manera, bien sea sin saberlo o inconsciente, hemos hecho gestión de riesgos. Siempre lo hemos hecho. Entonces no necesita uno decir, tuve que ser gerente de gestión de riesgos. No, en lo absoluto, ¿vale? O sea, simplemente yo fui miembro de un equipo de trabajo, Yo soy RMP desde el año 2012, ¿sí? Por ejemplo, y yo en esa época, bueno, gestionaba riesgo y cosas, pero y se puede hacer de una forma muy, se puede aplicar, ¿no? Por aquí nos dice, ¿no? Digamos que son 40 horas de gestión de proyectos, 35 años, bueno, ok, digamos que aquí tenemos como los requisitos. Bueno, ahí está. Muy bien. Yo que ya le podemos dar paso a Patricia, si te parece. ¿No? Sí. Dale, Pato, todo tuyo. Bien, ¿cómo Bueno, están? aquí les decía antes de entrar, ¿no? Yo dije aquí como que ¿qué tenemos para ti, no? Como el primer regalo, ¿no? Todos lo prometido es deuda. Entonces, bueno, aquí digamos que nosotros en alianza con el capítulo, digamos desde el Grupo Sousa Colombia y el capítulo, digamos que del PMI Ecuador, pues vamos a otorgar 2 PDUs por estar aquí. Listo, yo seguramente ahí en el link pueden ingresar, ahí les acaban de poner en el chat, digamos que un link en donde pueden digitar sus datos, ¿vale? Y van a descargar un certificado, ¿vale? Desde el Grupo Sousa, digamos, obviamente en alianza con el capítulo, pueden registrar, obviamente, sus PDUs, ¿vale? Y por otro lado, digamos que queremos mencionarles como otro temita, digamos que el regalo 2, ¿ok? El regalo 2, digamos que le va a dar aquí como paso a Patricio, digamos que estamos manejando, ¿no? Un curso aquí interesante que si quieres, Patricio, aquí te va a dar la palabra. Oye, creo que entraron tantos a la página que se cayó. Ok. No puedo entrar a la página, no sé si soy solo yo. Bueno, hasta Ok, tanto vamos avanzando. Por favor, listo. revisen, le echen un ojo, ¿No porque eso es ves la importante. presentación, Pato? No, sí veo la presentación, pero no pude ingresar a la página que dio Andrés para reclamar los PDUs. No sé si soy solo yo. Ahorita entonces ya Ahorita valido, o revisamos si eso. no vamos a dar un tipo de link que permita pues en algún momento escribir también para que igual si hay algún problema llamemos o escribamos pues a un WhatsApp o alguna cosa, ¿listo? Mientras Patricio Sí, expone por favor. ya gestionó eso, perfecto. Ya, listo. Ok. Bien. Bueno, desde PMI Ecuador y junto con Andrés se ha organizado un curso taller de preparación para el examen de certificación PMI RMP. En realidad acá en Ecuador existen pocos certificados, así es que es una oportunidad interesante para realizar esta certificación. Básicamente, lo que incluye es todo el taller llevado adelante por Andrés directamente, que se incluye en 32 horas, donde se analiza cada uno de los conocimientos que necesitas saber para presentar el examen y postularte, obviamente, la certificación de PMI RMP. También incluye un kit de gestión de riesgos y en realidad yo creo que son cosas que definitivamente van a agregar muchísimo valor a quienes gusten en participar en este taller. Se lo trabaja a través del caso de estudio, donde se implementa específicamente donde se implementa específicamente un modelo ágil basado en equipos virtuales para tiempo de pandemia. Igual el kit de herramientas y las preguntas de simulación, que creo que es una de las cosas más importantes al momento de prepararse para rendir este examen. Así es que este curso va a ser dictado del 15 de febrero al 25 de febrero. El precio para miembros de PMI Ecuador es de $465 y
pueden los primeros 5 inscritos recibir un 5% como un descuento adicional. PMI, los miembros de PMI Global pagan 565 y aquí también les damos un dato adicional. Si ustedes son miembros de PMI Global y quieren afiliarse a PMI Ecuador, con todo gusto nosotros el primer año les damos un pase gratuito y automáticamente puedan acceder al precio de miembros de PMI Ecuador. Así es que eso les puedo comentar. Más bien les invito a que puedan avanzar en su desarrollo profesional y aprovechar estas oportunidades que acá pues en el país no suelen haber tan frecuentemente. Así es que muchas gracias de nuevo. Andrés, no sé si tienes algunas palabras adicionales, o Pablo, no sé si tú quieres dar el cierre de este webinar, y de nuevo les agradezco por haber participado en este interesantísimo webinar. Creo que todos hemos quedado bastante picados, por decirlo así, respecto del conocimiento en gestión de riesgos aplicados desde el punto de vista ágil, ¿no? Que es lo que hoy tanto necesitamos. Así es que muchas gracias también, Andrés, Ramiro, y a todos los que han asistido. No sé, queda pendiente tu despedida, Andrés. Sí, bueno, pues agradecerles a tema. todos. Sí, yo por un lado, bueno, gracias Patricio, gracias Pablo, gracias Ramiro, gracias a todo el capítulo del PMI Ecuador, pues por toda esta excelente labor, por toda esta, pues gran, pues digamos, eventos, ¿no? Que ustedes han montado, y gracias por tenernos aquí a nosotros. Es un honor realmente poder compartir con todos ustedes todas estas experiencias. Y bueno, digamos que esperando que puedan tomar una excelente decisión, se los recontra mega garantizo. Este curso es súper chévere. Yo voy a estar ahí con todo esto. Va a haber mucho más de todo esto que hemos visto, aplicación en todo sentido, ¿no? No solamente ágiles, de tradicionales, híbridos, una revolución, pues una rebelión, ¿no? De gestión de proyectos se va a dar en ese programa. Entonces, mayores informes, no sé si quieran, podemos dejar algún tipo de información en el chat, no sé, de pronto. ¿Cómo lo ves, Patricio? Si algo ahí, bueno, puede haber. Yo voy a enviarles a todos las personas que se inscribieron, obviamente por correo electrónico, el link para que puedan solicitar más información y que puedan acceder a esta presentación. Otorga, eso es importante, otorga el taller 32 PDUs, que creo que es lo que necesitas bueno, antes de certificar, se llama horas de contacto con la profesión, así es que yo creo que con eso pueden estar ya listos para presentar. Exacto. Ya desde parte nuestra, pues como Grupo Sousa también, aquí algunas redes sociales que tenemos, pues como para compartirles, pues somos Centro ATP, ¿no es cierto? También, y bueno, en todos los programas de gestión de proyectos, desde PMP, RMP, SP, ACP, bueno, todas las P's que hay ahí, pues con el mayor de los gustos, pues también para atenderlos. Y yo espero, obviamente, verlos en una próxima oportunidad. Y nuevamente, mil gracias a todos los que nos acompañaron y gracias al capítulo, ¿no? Por su excelente trabajo. Cerramos entonces. Muchas gracias a todos. Gracias, amigos. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Buenas noches. Realmente, Gracias, Andrés. Muchas sí, gracias. un tema nada más. Dime, Solo Polito. para cerrar. Hable, hable. Les agradecemos muchísimo a todos. Gracias, Andrés. Te agradecemos muchísimo, Andrés, por la participación gentil. Nos estaremos viendo pronto. Gracias, Pablo. Gracias a ti. Que mejor hay que olvidar. Gracias, Pablo. Chao, chao. Chao a todos, ¿no? Hasta luego. Gracias.